Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Un saludo muy cordial de Edison Sierra en la parte técnica y de María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Ofrecemos disculpas, nos hemos retrasado un poco, pero bueno, lo importante es el tema de hoy. Vamos a seguir en este ciclo de programas sobre nuestra historia, la historia colombiana. Recuerden aquellas personas que nos siguen siempre en nuestros programas que ya hemos hablado de la historia cafetera, hemos hablado de la historia de nuestro país, de Antioquia. Hoy vamos a hablar con historiadores del capítulo Caribe. Vamos a hablar de Cartagena y sus murallas como ejes patrimoniales. Cartagena y sus murallas como ejes patrimoniales. Me acompañan en el programa dos integrantes de este capítulo, el capítulo Caribe, y de la que es de la Asociación Colombiana de Historia, la profesora Nancy Correa Mosquera y el profesor Sergio Paulo Solano. Muy buena tarde, profesora, ¿cómo está usted? Profesora, ¿cómo me le va? Profesora María Eugenia, muchísimas gracias. ¿Me escucha? Sí, señora, perfecto. Bueno, profesor Sergio, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno. Y presente. Bueno, qué maravilla tenerlos para que nos cuenten desde aquí, desde Medellín, sobre esta Cartagena y sus murallas como ejes patrimoniales. Recuerden, amables oyentes, ustedes nos pueden llamar a la línea participativa 604-354-8430, 604-354-8430, que es la línea participativa de Radio Bolivariana. Y recuerden que nos escuchan en 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Bueno, ¿cómo está Cartagena, profesor, en este momento? Medellín, calor, llueve, ¿el clima cómo está? Pues igual, también hay amagos de lluvia, llueve en algunas partes, en otras no, calor intenso, pero bueno, ya estamos habituados, ¿no? Ah, sí, ustedes al calor, sí, nosotros también, aunque no nos hemos podido habituar a estos cambios tan bruscos de temperatura y de clima. Profesora, ¿usted cómo ha sentido el estado del tiempo en Cartagena? Bueno, está bastante, pienso yo. Sí, amanece con un sol de pronto muy resplandeciente y a media mañana llueve, pero bueno, digamos que es la temporada, estos meses casi siempre son así lluviosos, pero bueno, es, digamos, habituándonos ahí a la continuidad del tiempo y a las condiciones climáticas. Sí, señora. Profesor, la importancia de la historia. Yo hago mucho énfasis en los jóvenes de ahora, ustedes como docentes en la costa, a ver, ¿qué grado de concienciación han ido creando en los estudiantes, en los jóvenes, para que muestren ese interés y reconozcan la importancia que tiene nuestra historia? Pues eso tiene varias esferas de actividad para poder impactar a nivel de los jóvenes. Primero, mostrarles que el pasado es una dimensión fundamental de la existencia humana, que todo ser se reconoce a través de una historia, ¿no? Así sea personal, pero sabe que viene de algo. Segundo, la utilidad que tiene para comprender el presente, para poder actuar sobre él. Y sobre esa base hacemos actividades de divulgación, de extensión. Últimamente, con toda la virtualidad, quizás hemos tenido una mayor oportunidad. El cuerpo de profesores del programa de historia durante los años anteriores a la pandemia se desplazó a los colegios de bachillerato a hacer actividad con los estudiantes, a mostrarles la existencia del programa, la importancia del conocimiento histórico. Entonces siempre se están haciendo, y con las entidades públicas y privadas de la ciudad también, eventos con el fin de divulgar el conocimiento histórico y el pasado de la ciudad, en una ciudad como Cartagena, donde que el pasado es muy evidente, ¿no? Por todo lo que es el recinto histórico. Sí, señor. Profesora, y en su área, ¿cómo están trabajando con los jóvenes? Nos dice el profesor Sergio esa importancia, esa alianza con el sector público y privado para llevar a los jóvenes y a los niños esa trascendencia o la importancia de la historia. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo están haciendo?
Profesora Nancy. Es un trabajo que venimos, es un trabajo que venimos realizando ya de largo aliento en el programa. Sí. Se han diseñado varias estrategias. Tengo pues a cargo la asignatura Museología, y donde trabajamos temas de patrimonio cultural y museología. Tenemos, por ejemplo, jóvenes que van a las instituciones museales a realizar prácticas, que desarrollan actividades con comunidad, que hacen investigación sobre colecciones, y lo que se plantea o se propone a la extensión, ¿no? A que lo conozca la gente, al público. Hacemos exposiciones de fin de semestre. Sí. Sobre la historia, sobre los museos, sobre el patrimonio, esa dimensión en la que se comunica con la gente. Eso se enfatiza mucho y es muy importante, y digamos que ha funcionado muy bien con la dinámica del programa y con pues, las estrategias que se han planteado para la divulgación de la historia de la ciudad. ¿Qué papel creen, les pregunto a ambos, juega la familia en esto de seguir trabajando para que, como decía el profesor Sergio, eso nos permite conocer la historia humana, ¿cierto? Nuestro presente y nuestro pasado. ¿Qué papel deben jugar las familias ahí, profesor y profesora? Me parece muy interesante esa opinión de ustedes. Pues hay familias que le prestan mayor atención a todo lo que tiene que ver el conocimiento del pasado, salen, recorren la ciudad, muestran. Hay muchos sitios del centro histórico que están señalizados. Ahora bien, no solamente tiene que ver con el patrimonio material, es decir, el patrimonio de la ciudad fortificada, sino que también hay otra serie de actividades en otros ámbitos del patrimonio cultural intangible, festivo y eso, en los cuales también a nivel de la recuperación de tradiciones festivas, por ejemplo, en lo que ha sido la recuperación de las fiestas de independencia del 11 de noviembre, que se había perdido mucho por el Reinado Nacional de Belleza. En los últimos años hay muchas actividades en los colegios a nivel de secundaria, y jóvenes y familias se están vinculando a todos estos procesos. Y también hay un interés de los sectores privados. Entonces yo creo que la familia desempeña un papel esencial en esto, pues como en todas partes, algunas le prestan mayor atención, otras menor atención, pero están ahí. De alguna manera estamos impactando un poco en eso. Me parece muy bien. Profesora Nancy, ¿usted qué cree que debe hacer la familia, además de lo que hace? Porque el principal referente es la familia y le sigue la educación con los jóvenes, la familia, para que nuestra historia se conozca, se le vea la trascendencia que tiene. Profesora. La familia es un núcleo importante. Sí. Iniciales, ¿verdad? Las familias es donde uno encuentra como esa oportunidad de entenderse en su entorno inmediato, entender de dónde viene, entender su historia personal, y asimismo las familias deben estar involucradas. Eso debe ser hasta incluso una política de nuestro gobierno. Ellas estén involucradas en todo el proceso que conlleva el conocimiento, la historia, es decir, la participación en la construcción del conocimiento histórico, estimulando a los jóvenes para que conozcan, para que aprendan, para que se vinculen, participen con los mismos miembros de la familia, y esta se convierta en espacio de reflexión. Eso me parece que es muy importante, es fundamental. Digamos que muchas veces no es falta de voluntad, sino falta como de pronto de orientación de las familias para invitar a los jóvenes a estos procesos, pero me parece que no es algo que esté fuera de nuestro alcance, muy por el contrario, convertir a la familia como en un eje de estímulo que permita la reflexión, que permita la aproximación, donde haya como todo un ejercicio de integración de todos los miembros, sería muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias, profesor y profesora. Vamos, amables oyentes, entonces, después de esta generalidad en la introducción de nuestro programa, vamos a hablar de Cartagena y sus murallas como ejes patrimoniales. Y como les decía, me acompañan la profesora Nancy Rocío Correa Mosquera,
y el profesor Sergio Solano. Ellos son de la Universidad de Cartagena y con ellos comencé a conversar sobre este tema. Yo diría que la mayoría de nosotros conocemos a Cartagena con sus hermosas murallas y todo su patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad. Qué rico que ustedes nos participaran y llamaran al 604-354-8430, porque los dos docentes que nos acompañan hoy en el programa desde Cartagena están dispuestos a conversar con ustedes. Voy con mi primera inquietud ya muy concreta. ¿Por qué se fortificó a Cartagena y cómo se financiaron esas obras, profesor? Bueno, Cartagena se fortificó por donde se fundó la ciudad, una bahía protegida, una bahía interior muy alta, protegida por un cordón de islas y de alguna manera próxima a la desembocadura del río Magdalena, que era el eje articulador del nuevo reino de Granada, y muy buena parte de las riquezas que provenían del área del Perú y del área de lo que hoy en día es el Ecuador llegaban a Cartagena, ya sea vía marítima, atravesaban el istmo de Panamá, cogían el mar Caribe, llegaban a la ciudad. Entonces, por esa razón de haber sido un puerto comercial de primera importancia en el Imperio Español, se volvió apetecible tanto para corsarios y piratas como para potencias enemigas que estaban en guerra con España. Entonces España se vio obligada a fortificar a la ciudad. Si uno mira el Gran Caribe, tanto el insular como el continental, uno puede definirlo como un lago de piedra, porque en cada isla hay fortificaciones y buena parte de la zona continental también está fortificado. Y Cartagena, quizás al lado de La Habana, fue la ciudad más fortificada de toda Hispanoamérica. Buena parte de los dineros para estas fortificaciones provenían de los excedentes que quedaban en las cajas reales de otras ciudades. Eran especies de tesorerías de ciudades y villas que se centralizaban en Santa Fe de Bogotá y después se enviaban a Cartagena. Por ejemplo, Quito tenía que aportar muchos dineros al mantenimiento de los sistemas defensivos de Cartagena. Todas las ciudades del nuevo reino de Granada, lo que hoy en día es Colombia, aportaban mucho. La Habana también aportó al mantenimiento de las defensas de la ciudad, y hasta Nueva España, lo que hoy en día es México, también aportó dinero para el mantenimiento de los sistemas de defensa. Y a lo largo de 3 siglos, la ciudad, en varios ciclos, no es que las murallas hayan comenzado y hayan terminado, sino que fueron destruidas en algunas ocasiones, en otras ocasiones fueron tumbadas por los mismos habitantes de la ciudad porque consideraban que no eran aptas, habían que hacerlas nuevamente. Entonces tuvieron varios ciclos, y tal como conocemos hoy en día el recinto histórico, el recinto fortificado, fue el resultado de todos esos dineros que provenían del nuevo reino de Granada y de otras partes de las posesiones coloniales hispanoamericanas. Nuevo reino de Granada. Profesora Nancy, para usted, a ver, ¿cómo se organizó el sistema de suministro de insumos para la construcción de las fortificaciones? Nos hacemos esa pregunta quienes desconocemos mucho de la historia, y tan interesante esa introducción que nos hace el profesor Sergio. ¿Cómo, profesora, cómo se organizó ese sistema de suministro de insumos? Profesora. El sistema de suministro de insumos. Bueno, yo creo que el profesor Sergio pues tiene como mayor conocimiento en cuanto al tema, dado que últimamente sus investigaciones han estado que el suministro de insumos dependía de varias cosas. Primero, de la destinación española para la adquisición de los materiales, y otra pues de la producción de estos mismos materiales. No había un sistema de hornos también que se estableció a lo largo pues de las islas. Sí. Se está perdiendo el sonido con la profesora. Sí. ¿Aló? Sí, la escuchamos, sí. Okay. La escuchamos, profesora, sí. Entonces, todo digamos, la adquisición de materiales para la construcción de las murallas depende de varios factores, como es la asignación de recursos y, por supuesto, la explotación de materiales pues, que estuvieran en el entorno de la ciudad. También
día de la ingeniería, que durante 3 siglos, como mencionó el profesor, va a tener pues cambios y evoluciones en las posibilidades constructivas. Yo quisiera pues darle la palabra a él. Sí. Gracias, Nancy. A ver, era necesario... La construcción. Fue necesario Sí, primero contar con piedras. Para eso, en la bahía interior de Cartagena se detectaron la existencia de montículos de roca de origen coralino. Eran las canteras de Albornoz, la cantera de Tesca, que estaba hacia el norte de la ciudad donde yo estoy ubicado, la cantera de Cañoloro en la isla de Tierra Bomba, la cantera de Morrosquillo también hacia el norte, de Manzanillo, perdón, hacia el norte de la ciudad, es decir, varias canteras que se explotaban piedra. Había que traer madera de toda el área del canal del dique y aún del río Sinú se traían madera de altas calidades, resistente. Hubo que construir un sistema de hornos que hoy en día se comienzan a recuperar, los hornos que están en el entorno de la bahía interior de Cartagena, que producían cal, que era en esa época lo que hoy en día es el cemento. El hierro se traía de España, en algunos momentos se traía de colonias de otras potencias amigas del Imperio Español, se traía hierro, se traía acero, se traía cobre. Después, en el siglo XVIII, uno encuentra que ya hay una mano de obra capacitada en la ciudad que comienza a producir muchas cosas, pero los insumos fundamentales, también se formaron ladrilleras, se formaron tejares en las inmediaciones de la ciudad para producir tanto adobes como tejas, porque las fortificaciones también requerían de todo esto. Y hubo una mano de obra de herreros y forjadores que se especializaron en producir clavos, en producir limas, en producir escoplos, en producir serruchos, en machetes, una cantidad de instrumentos, hachas que se necesitaban para poder proveer de insumos a todas estas obras de las fortificaciones. Entonces se generó una especie de economía en la que participaban diferentes sectores sociales. Desde grandes comerciantes participaban en la provisión de estos insumos, como también gente humilde, porque era necesario mechas para los explosivos, eran necesarias la estopa para poder calafatear los barcos, la juntura de las tablas para que no se filtrara el agua, era necesario el alquitrán para producir la estopa, el cebo de res. Entonces fue una economía muy activa que en la ciudad para construir todo este sistema de fortificaciones. Profesor Solano, ¿y todos esos insumos provenían de la misma costa Caribe o de Cartagena, o hubo que traerlos de alguna parte, algunos de ellos? Algunos provenían de España. El hierro, el acero, el cobre, el bronce se traía de España porque las explotaciones de esas minas en el nuevo reino de Granada no se realizaban. Se intentó hacer ya en el siglo XVIII montar una fábrica de cañones de bronce en Santa Fe de Bogotá, pero fracasó. De todo eso había que traerlo. Del interior del país se traía salitre de las áreas de lo que hoy en día es la sabana cundiboyacense, que era un elemento fundamental en la producción de pólvora. Más sin embargo, también fracasó la producción de pólvora y buena parte provenía de España vía La Habana, que era donde se centralizaba toda la pólvora que se redistribuía. Pero lo que tenía que ver con madera, estopa, algodón para elaborar mechas, ladrillos, cal, piedras, sí se proveían de las inmediaciones de la ciudad. Del interior andino se traía cebo de res. Se centralizaba en Honda buena parte del cebo de res que se producía en los mataderos de ciudades y villas y poblaciones y se traían a Cartagena, porque tanto el trabajo con los cañones para mantenerlos, para que el clima inclemente de la ciudad no los afectara tanto, como el trabajo de poder impermeabilizar las embarcaciones requerían de mucho cebo. Entonces sí se traían del interior andino. Y mucha mano de obra de la construcción de las fortificaciones también provino del interior andino. Sí. Profesor Sergio, le pregunto a usted que nos está hablando de sus suministros. ¿Lo más importante ahí eran los materiales que usted nos estaba mencionando o había otros que escaseaban y que no era fácil conseguirlos? Sí, que usted recuerde.
sí, había muchas cosas que escaseaban. Por ejemplo, los palos de las embarcaciones era difícil conseguirlas por acá. Habían que traerlas de Norteamérica, porque eran unos palos de pino especializados, especiales para eso. Entonces habían que traerlos. Los velámenes para las embarcaciones habían que traerlos. Y como dije, el hierro, todo el hierro había que traerlo de afuera. No se producía en las inmediaciones de la ciudad y había que importarlo. Bueno, le pregunto, ¿en estos momentos se reconstruye cada cuánto o se cuidan o se hacen trabajos? ¿Hay suministros en nuestro país o también tienen que seguir trayendo? Porque las murallas se siguen cuidando, ¿cierto? Siempre se han cuidado, porque hay un deterioro por el cambio de clima, por las condiciones climáticas. La profesora Nancy conoce bien el caso, ella puede ilustrarnos de mejor manera. Bueno, profesor, gracias. Profesora Nancy, la inquietud va para usted. Profesora Nancy. Fortificaciones de la ciudad. ¿Me escuchan? Sí, señora, sí. Tengo que hablar un poco más fuerte. Sí. Bueno, las fortificaciones de la ciudad pues han pasado, los edificios, los bienes de interés cultural tienen su propia trayectoria histórica. Después de la independencia, cuando pierden su calidad de edificios militares, es decir, cambian las condiciones del país, cambia el uso que se les dan, pues entran en un estado de abandono que va a perdurar hasta la primera mitad del siglo XX. Bueno, prácticamente hasta casi los años 70. Estas condiciones se dieron por escasez de recursos y por otros intereses que había estado desarrollando y otras vocaciones que se habían estado desarrollando en la ciudad. Hacia los años 70 se hace un estudio para determinar las condiciones, un estudio muy importante que se ha consultado pues muchísimo para comprender las condiciones de conservación y digamos las aproximaciones a las fortificaciones, y es el estudio de Juan Manuel Zapatero, donde hace las recomendaciones técnicas. Como ya el profesor Sergio nos ilustró, se conocían las técnicas, se conocían los materiales, se conocían las formas de implementar las restauraciones, etc. Entonces fue un proceso de retomar, digamos, como de reaprender un montón de cosas relacionadas con el mantenimiento, la restauración de las fortificaciones. Uh-huh. Bueno, yo quiero preguntarle, no sé cuál de los dos, el profesor. Texto, bueno, se da la... Sí, profesora, sí, la escuchamos. Sí, profesora. Iba a decir que se dan pues proyectos como la Escuela Taller Cartagena de Indias, donde se retoma la enseñanza de las técnicas para el mantenimiento, restauración e intervención de las fortificaciones y otros bienes de interés cultural. Los materiales, muchos de los materiales hay que traerlos de las inmediaciones, es decir, hay que buscarlos en lo que sería como nuestra zona de influencia, por llamarlo de esa manera. Casi todo se consigue en el país. Hay algunas cosas que ya no se consiguen en el país y que por asuntos técnicos prácticamente ya no se utilizan, como una goma que se traía de la India, que servía para impermeabilizar y pinturar, que es la que da el tono amarillo que tenían las murallas en la época colonial. Entonces hay unos cambios técnicos en la norma de intervención de estas fortificaciones, pero la gran mayoría de los elementos todavía se a nivel. Bueno, profesor, vámonos al punto de vista social, profesor Solano. ¿Cómo fue la organización del trabajo para la construcción de las fortificaciones y demás sistemas defensivos de Cartagena? ¿Cómo fue? Bueno, participaron muchos sectores sociales durante los siglos XVI y XVII, por informaciones que da Enrique Marcos Dorta en su libro Cartagena de Indias, Puerto y Plaza Fuerte. Buena parte del trabajo del montaje, de la construcción práctica de las fortificaciones recayó sobre mano de obra esclava. Pero ya en la segunda mitad del siglo XVIII uno lo que nota es un decrecimiento de la mano de obra esclava y la presencia de mucho trabajo libre, trabajadores libres a cambio de jornal.
Es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, la economía de la ciudad, a través de los salarios, de los jornales que reciben estos trabajadores libres, que están de acuerdo a la jerarquía de la capacitación que tienen los maestros artesanos, los oficiales, los aprendices, en oficios como carpinteros de ribera que participaban en la construcción y reparación de barcos, calafates que también participaban en la construcción y reparación de barcos, veleros cosiendo las velas de las embarcaciones, albañiles en los trabajos de las fortificaciones, herreros trabajando tanto para las fortificaciones como para el apostadero de la marina y la maestranza de la artillería, carpinteros de lo blanco, como se le llamaban a los carpinteros que conocemos hoy en día, que nos hacen puertas, mesas, sillas y todo eso. Es decir, había una mano de obra capacitada que de acuerdo a la capacitación que tenían, así eran los ingresos salariales, y habían muchos maestros reconocidos con prestigios por la capacidad de trabajo que tenían, por la calidad del trabajo que realizaban, que participaban en la vida de la construcción y el mantenimiento de los sistemas defensivos de la ciudad y tenían buenos ingresos. Entonces uno puede decir que quizás el periodo más floreciente que tuvo la ciudad durante la época colonial, que fue la segunda mitad del siglo XVIII, se debió a la participación de estos sectores de trabajadores que tuvieron esos ingresos. Hubo mucha demanda de trabajadores, tuvieron esos ingresos y eso les permitió construirse algunas franjas de esta población trabajadora, se construyeron unos niveles de vida aceptables. Ahora bien, eso también dependía del estado del fisco del Imperio Español. Ya para las postrimerías del siglo XVIII, por las continuas guerras que tuvo España, tanto con Inglaterra como con Francia, el fisco real, el fisco de la corona, empezó a acusar un déficit y por tanto ya empezó a disminuir las inversiones en el mantenimiento de los sistemas defensivos, y la fórmula a la que se acudió fue a la utilización de los presos condenados a trabajo forzado. Cartagena se convirtió en el receptáculo de todos los presos desterrados de sus poblaciones, de sus sitios de vecindario, eran enviados a la ciudad a trabajar, y hubo un momento en que en la ciudad llegaban 700, 800 presos, venían del mundo andino destinados a Cartagena, condenados a estos trabajos rudos en las fortificaciones. Pero sí participaron múltiples sectores sociales, tanto como dijo ahorita, en toda esa economía de suministro de insumos para las fortificaciones, como mano de obra en el mantenimiento y la construcción de estas fortificaciones. Entonces la ciudad tuvo un periodo floreciente en esa época. ¿Fue la segunda parte del siglo XVIII o la primera parte? Esto segunda parte del siglo XVIII. Sí. Profesor Sergio, ¿usted tiene datos o que registran de trabajadores, el número de trabajadores? Es muy difícil, porque hubo mucho movimiento. El número de trabajadores, ¿muy difícil hablar de eso? No, yo tengo muchas cifras. Ahora mismo estaba procesando una información del Archivo General de la Nación. Por ejemplo, ahora mismo estaba procesando el primer semestre de 1784. Semana por semana están los informes en el Archivo General de la Nación con los nombres de los trabajadores, cuántos días trabajaron, cuánto se les pagaba el jornal diario y cuánto era el monto semanal que se les pagaba. De los esclavos también del rey, porque eran propiedad de la corona estos esclavos, la ración diaria que recibían y los presos condenados a trabajo forzado. En el primer semestre de 1784, el promedio de trabajadores en la construcción de la escollera submarina de la Marina, y hay un muro que se hizo en Boca Grande, en la construcción de la escollera de Boca Grande trabajó un promedio de 400 trabajadores libres, un promedio de 182 presos y un promedio de 103 esclavos, es decir, sumando esas cifras dan casi 700 trabajadores. Si a eso le agregamos los que trabajaban en el apostadero de la Marina, en reparación de barcos y todo eso, que llegaban casi a 700, dan 1.400. Y si le agregamos 1.000 marineros en promedio que estaban en los barcos que hacían el servicio de guardacosta
era casi una cifra de 2.500 personas vinculadas a los sistemas defensivos, donde la ciudad tenía una población de 15.000 habitantes, o sea, casi que un tercio de la población de la ciudad en edad de trabajar trabajaba para los sistemas defensivos. Entonces la economía de la ciudad dependía, la vida social de la ciudad dependía mucho de estos trabajos, estaban vinculados a estas actividades. Eran cosas significativas. Una buena fuerza laboral. Grandísima. No obstante las dificultades que había, porque había esclavos, porque había todas estas condiciones tan difíciles, pero era una buena fuerza laboral. Muchos esclavos pobrecitos. Esta mañana leía de que se enfermaban, muchos sufrían de hernias, muchos sufrían de asma porque tenían que trabajar con la cal, con la piedra, los canteros tallando piedra. Muchos sufrían de úlceras en las piernas incurables, muchos perdían la vista porque trabajaban en el mar, metidos en el mar con todo ese sol, con todo el resplandor, con toda la fotofobia que genera tanta luminosidad. Muchos perdían la vista y morían a temprana edad, morían en un promedio de 60 años. Era en comparación con nuestro promedio de vida hoy en día, era temprana edad. Sí, la doctora Nancy quería agregar esto para irme a unos mensajes, agregar algo a lo que está diciendo el profesor Sergio. Profesora Nancy, quería agregar algo. Profesora. Bueno, Edison, nos vamos a unos mensajes y seguimos en un momento conversando sobre Cartagena, las fortificaciones y el patrimonio, los ejes patrimoniales. Muy interesante conocer de esa parte de nuestra historia, de cómo se construyeron las murallas de Cartagena, todo lo que generó producto de la presencia de españoles, de suministros de materiales de otros países, la fuerza laboral que se generó. Muy interesante, gracias a lo que nos están aportando los profesores Nancy Correa y Sergio Solano. Vamos a los mensajes y seguimos en un momento. La adicción es una enfermedad familiar. Afecta las relaciones de aquellos cercanos al adicto: padres, cónyuges, hermanos, hijos, amigos de largo tiempo y empleadores. Si la adicción de alguien le afecta, primero debe pedir ayuda para usted. Naaranon es un programa de 12 pasos que apoya a los grupos de familias y amigos de los adictos. No hay obligaciones o cuotas para unirse, solo asistir a una reunión. Escuchará a otros que están pasando por problemas similares, hablar acerca de cómo lo afrontaron y buscaron recuperación. Para ubicar una reunión en su área, vaya a nuestro sitio web www.naranoncolombia.org o llame a la línea nacional 300-351-0758. Imagínate vivir en un mundo donde sientes que es mejor ocultar la verdad que enfrentar la realidad, donde es más fácil morderte la lengua que expresar lo que sientes, donde prefieres renunciar a tu libertad porque actuar por ti mismo te da mucho miedo, y donde evitar el conflicto, no importa lo desagradable que sean las cosas, es más fácil que aceptar un cambio. Da mucho miedo, pero es la realidad y afecta a miles de personas cada año, porque eso es lo que puedes sentir cuando vives con un alcohólico: ira, miedo, vergüenza, desesperanza. Pero hay una salida. Somos los grupos de familia Al-Anon Alatín y sabemos por lo que estás pasando. Para encontrar un grupo de Al-Anon Alatín, llama al 512-2410 o escríbenos en WhatsApp al 301-644-7669. Visita nuestra página web alanoncolombia.org. Encuéntranos en Instagram o Facebook como Al-Anon Antioquia. Escríbenos a nuestro correo alanonalatinzonaantioquia@gmail.com. Al-Anon Alatín, ayuda y esperanza para familiares y amigos de alcohólicos. Continuamos en nuestro programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana 1110 AM y www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM. Y estoy conversando con los profesores Rocío Correa, Nancy Rocío Correa Mosquera, y con el profesor Sergio Solano. Ellos son docentes de la Universidad de Cartagena y con ellos estamos hablando de las murallas de esta gran ciudad como ejes patrimoniales. En la primera parte de nuestro programa, pues ellos dos nos han contado cómo fue la construcción de las murallas, qué implicaciones tuvo
qué representó positivamente para la ciudad y para nuestro país. En esta parte yo quisiera, profesora, si me está escuchando, desde la perspectiva laboral y social, ¿qué implicaciones tuvo la construcción y el mantenimiento de las fortificaciones en la vida de los habitantes de la ciudad? ¿Profesora Nancy o profesor Sergio? ¿Quién de los dos me quiere hablar sobre este aspecto? Vale, para los habitantes de la ciudad, bueno, significó, como ya el profesor nos había comentado anteriormente, una fuente importantísima de ocupación. Además, era pues una fuente de ingresos muy, muy representativa en la ciudad. Esto hacía pues que circulara la economía. Además, significó la especialización y la aparición o el desarrollo de una serie de oficios especializados. Habían familias enteras que estaban articuladas alrededor de oficios que estaban relacionados con todo lo que tiene que ver con el puerto, con las fortificaciones. Entonces, para la ciudad fue muy importante en cuanto espacio de trabajo y espacio incluso de reproducción de tradiciones familiares, ¿no? En la medida en que pues padres, hijos iban aprendiendo estos oficios y vinculándose a la construcción de estas fortificaciones. Sí, profesora, gracias. Profesor, ¿cuántos años tienen las murallas? Depende. Sí. Porque fueron hechas por sectores. Pero Pedro de Heredia mandó una carta en el año de 1563, si no me equivoco. Me parece que la ley en Enrique Marcos Dorta pidiendo la necesidad de construir un fuerte para proteger a los habitantes de la ciudad en caso de que piratas o corsarios intentaran tomársela, y pidió autorización para traer 20 esclavos bozales para construir ese fuerte. No sé si se hizo o no, pero a partir de ahí uno puede que comenzar. Creo que las fortificaciones iniciales fueron hechas de madera, empalizadas, cercas y cosas así. Creo que la profesora Nancy conoce más como que esa fase, pero sí depende de sectores. Por ejemplo, el Castillo San Felipe, tal como lo conocemos hoy en día, buena parte es del siglo XVIII, pese a que se construyó desde tiempo atrás, la partecita que está arriba, pero todo lo que está acá a los lados se fue haciendo, y aún a comienzos del siglo XIX, en el primer decenio, se le estaban haciendo modificaciones. A la Puerta de la Media Luna también se le estaban subiendo los niveles, las alturas de las murallas que están del barrio Getsemaní, que dan hacia lo que es el caño de San Anastasio, creo que se llama así, sí. Y sí, eso depende como del sector. Las bóvedas que están ahí por Santa Catalina se inauguraron, si se puede decir así, en 1794. Pues depende de los sectores de las fortificaciones, así tienen sus edades diferentes. Profesora Nancy nos va a agregar algo en ese sentido, qué tan bueno saber. Profesora Nancy, sí, la escuchamos. Como nos dice el profe Sergio, depende de la zona y depende como de el momento y depende de los intereses que tuviera la corona en determinado momento. Lo más antiguo de lo que se tiene noticia de construcción confirmada es de un fuerte que se llamó el Boquete, que está la defensiva por ahí, pues la parte de la bahía interna, pero ¿cómo, profesora? depende. Sí, se cortó. Sí. Por ejemplo, para defender la bahía. No, profesora, se está cortando su comunicación. Así que muchas de las fortificaciones de la bahía fueron bien. ¿Se escucha? Sí, se está cortando la comunicación con usted a rato, sí. Sí, bueno, me voy a otro aspecto. Que son los problemas de estabilidad de la red. Sí, señora, eso no se puede negar. Todavía, como decimos, algunos no han terminado de inventarse. Yo me voy con otra inquietud. Así es.
Sí, señora. Profesor, ¿qué cambios ha tenido la relación y las percepciones de los habitantes de Cartagena con las fortificaciones a lo largo del tiempo? Pues durante el periodo colonial, todos los habitantes de la ciudad sabían que la vida de la ciudad dependía de las fortificaciones, ¿no? A tal punto que cuando el situado, los dineros que otras ciudades y villas daban para el mantenimiento de las defensas, cuando no llegaba, las cajas reales de la ciudad, o sea, la tesorería de la ciudad, tenía que aportar dinero. Y si la tesorería no tenía dinero, los comerciantes tenían que hacer préstamos para el mantenimiento de los sistemas defensivos de la ciudad. Préstamos que después, cuando los barcos iban rumbo a La Habana, como La Habana tenía que enviar dinero a Cartagena, les eran devueltos que en La Habana. Pero siempre hubo, que en el año de 1808, para poner un ejemplo, cuando los franceses invaden España, toda la ciudad dio plata para defender al rey. Y uno encuentra que todos los trabajadores de los sistemas de fortificaciones aportaron de mayor o menores cantidades, pero para defender al rey. No creamos que la gente no era realista, la gente eran defensora del rey y todo eso. En el siglo XIX, lo que la ciudad vivió con relación a las fortificaciones fue un abandono, como bien dijo la profesora Nancy, una desidia total. Las imágenes que hay o las descripciones de los viajeros que nos visitaron describen una decadencia total, además que la ciudad sufrió, fue la ciudad que más padeció por el proceso de la independencia y pagó un precio muy alto, y el siglo XIX fue de decadencia. Y creo que de la segunda mitad del siglo XX hacia acá, la profesora Nancy nos podrá hablar más sobre esto, ha sido la reevaluación de todo el sistema de fortificaciones por el interés del turismo, ¿no? El turismo ha traído a mucha gente de todas partes del mundo y la ciudad encontró en lo que es el recinto histórico, el recinto fortificado, una beta de riqueza para la explotación de una economía que hoy en día buena parte de la vida de la ciudad depende de esto. Eso ha cambiado las percepciones y las utilizaciones y los usos. De pronto en los últimos años estamos asistiendo a un proceso de gentrificación del recinto histórico, donde se ha expulsado a los cartageneros raizales porque vivir en el centro histórico se hizo muy costoso. El avalúo catastral, los servicios públicos, todo es muy altísimo, y los cartageneros han tenido que salir del centro histórico de la ciudad, y la economía del turismo pues ha ocupado todos esos bienes inmuebles y lo ha puesto al servicio de toda esta transformación que está viviendo. Pero creo que la profesora Nancy es la más autorizada para hablarnos de ese tema. Sí, profesora, qué bueno que la podamos escuchar en este sentido. Profesora Nancy, ¿qué ha pasado? Sí. Me gustaría aportar algo a lo que el profesor nos estaba contando de la época colonial, y es que aparte de la participación en toda la economía, sí, constructiva, pues había gente que relaciones con la fortificación eran diferentes. Había una conciencia de la necesidad de las mismas para la peón de la ciudad. Sin embargo, la gente de a pie, digamos mujeres, amas de casa, niños o personas dedicadas a otros oficios, realmente tenía acceso a estas fortificaciones. Así como caminamos hoy en la muralla, esto no se veía, porque son edificios militares, ¿sí? Y tenían esa característica de ser edificios militares, edificios orientados a la defensa, donde pues uno no está para hacer turismo ni para ir a ver la bahía, y había la restricción de que todo el que no tuviera nada que ver con las opciones estuviera rondando o circulando por encima de los edificios. Asimismo, las puertas de entrada y salida de la ciudad se abrían y se cerraban con horario militar. La gente debía recogerse con horario militar, así que había como en la relación que se tejía de las personas con fortificaciones, todo un constructo que estaba mediado por las costumbres, prácticas militares y por la anteposición de la defensa a otros, de pronto a otros intereses. Posteriormente, en el siglo XIX, vamos a ver el abandono, vamos a ver incluso
que en la memoria colectiva, que es una cosa muy interesante de las relaciones, incluso se llega a perder la memoria de la existencia de algunas fortificaciones, como por ejemplo el Ángel San Rafael. El Ángel San Rafael, no mentira, sí, el Ángel San Rafael en Boca Chica. El Ángel San Rafael en Boca Chica, los arquitectos restauradores que intervienen en esta fortificación y que la llevan a su estado actual, la recuperan, estaba completamente tapada. Era un montículo donde las personas del pueblo iban, por ejemplo, en febrero a hacer una peregrinación como que simulaba la de la Popa, por ser el punto más alto de Boca Chica. Pues estaba completamente, las paredes se habían caído al foso, todo estaba cubierto y solo las personas muy mayores relataban algo relacionado con la existencia de esta fortificación, pero la mayoría de las personas había como perdido esa memoria y claro, la intervención ya profesional de los arquitectos, un proyecto interesante porque eso no solamente pasa ahí y no solamente pasa con Boca Chica, pasa con todo lo que eran pequeñas estructuras o pequeñas fortificaciones que de pronto eran menos evidentes que el mismo circuito de murallas o el mismo castillo de San Felipe. Pero en general lo que hay es un abandono. Y también hacia finales del siglo XIX no solo un abandono, sino otros usos de estos espacios. ¿Cómo así otros usos? La ciudad empieza, por ejemplo, a poner, hay fotografías donde se ven torres de luz. Hay... y también, bueno, va a surgir o va a pasar que mucha gente va a empezar a utilizar algunos sectores colindantes, van a empezar a construir colindantes a la muralla o utilizar la misma pared de la muralla para construir sobre la Plaza de los Coches, en lo que hoy es la Avenida Santander, que es, digamos, la parte externa hacia el mar. Habían tres vecindarios de pescadores que los que estaban más próximos a la muralla utilizaban la pared de la muralla para soportar las casas. Entonces son cambios en los tipos de relación que la gente tiene con estas edificaciones, pasar de que no se podían usar a un olvido, a una recuperación, pero para unos fines prácticos, ¿no? Utilizar la pared para construir la casa, para estar adosados a ella. Y posteriormente, a lo largo del siglo XX, pues van a haber otras posturas. Va a haber una postura que está muy relacionada con el higienismo y con las ideas modernizadoras, que va a promover la demolición de sectores de muralla, la demolición de algunas obras de avanzada, en la interpretación de que esto lo que estaba haciendo era perjudicar el progreso de la ciudad. Habrán otros que van a considerar que esto pues es un atentado y es la pérdida de un valor importante de la ciudad. Afortunadamente, digamos, no avanzaron estas obras de demolición de los sectores y hacia mediados del siglo es que digamos, hay como todo un interés del turismo a nivel internacional, es como cuando despega el gran turismo, ¿no? Mucho hacia el sudeste asiático, mucho turismo también hacia el Caribe, y Cartagena empieza a mirar las oportunidades que hay en este sector del turismo. Y con vistas a este sector del turismo, entonces se empieza a hablar de todo el proceso de recuperación de la como una oportunidad de aprovecharlas económicamente, pero también como un vestigio muy importante del pasado colonial de la ciudad, ¿verdad? Y a empezar a construir o a establecer unos relatos de identidad y unos relatos de memoria alrededor de estos bienes de interés, tanto así que pues se va a desarrollar un proceso que va a conllevar a la declaratoria del circuito de fortificaciones de Cartagena como bien patrimonio de la humanidad, como patrimonio de la humanidad. Sí. En 1985. ¿Hoy qué hay? ¿Hoy cómo está? ¿Cómo es la situación? ¿Qué se mueve? ¿Qué pasa? ¿Qué problemáticas y disputas sociales se tejen en la actualidad alrededor de las fortificaciones como bienes patrimoniales? Profesor o profesora, para que terminemos. Profesora, sí. En la actualidad nosotros vamos a encontrarnos en un momento en el que hay fuertes disputas por el patrimonio. Estas disputas son del ámbito de las ideas en primera instancia, pero también
de las políticas públicas y de los usos que se da a estas fortificaciones. Muchas personas, bueno, historias contrahegemónicas, reclaman que hayan relatos diversos acerca del papel que cumplen las murallas para la ciudad, acerca de esos constructivos, que se tomen posturas como la de construir. Sí. Profesor, qué pena que le interrumpa a la profesora. Usted, discúlpeme, profesora, usted quería decir algo a propósito del momento, de la actualidad, para que terminemos, porque ya se nos terminó el tiempo, profesor. ¿Qué pasa hoy? No, yo creo que la autoridad para hablar de ese tema es la profesora Nancy, porque sus investigaciones descansan. Buena. Qué bueno. Sí, profesora. Ajá. Profesora Nancy. Vale, entonces en la actualidad nosotros asistimos a una disputa por los relatos y una disputa por los usos de estos espacios, donde las personas reclamando que hayan historia, que la historia asuma, digamos, o se interprete también desde posiciones contrahegemónicas o desde posiciones que hagan un cuestionamiento de lo que hasta ahora ha sido construido utilizando también pues estos bienes como evidencia de un pasado establecido o de unos relatos que se han convertido en hitos, ¿verdad? Entonces en este momento lo que hay es eso, relaciones diversas, un aprovechamiento del espacio, también hay críticas a ese aprovechamiento del espacio, a los cafés, a los restaurantes, etcétera, de pronto a la limitación que ellos establecen del uso de determinados espacios y bueno, profesora Nancy, qué pena que le interrumpa. Mil gracias a usted. En otra oportunidad podríamos hablar de esa investigación que se hace, qué pasa hoy con ese patrimonio que son las murallas de Cartagena. No lo echaré de menos, lo tendré en cuenta para otra oportunidad con Marcela, que es también de la Asociación Antioqueña de Historiadores. Quisiera que habláramos en qué están. Muchas gracias a usted, profesora Nancy Correa, a usted, profesor Sergio Solano, ambos docentes de la Universidad de Cartagena, por contarnos en qué está este patrimonio que son las murallas de Cartagena. Mil gracias a ustedes una vez más, a los amables oyentes de Radio Bolivariana y a Edison Sierra, quien nos hizo la parte técnica. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz